el sector lácteo? ¿Cómo está la producción de la leche en Venezuela en este momento, ya cuando faltan apenas 3 meses y algo para finalizar el año? Bueno, fíjate, al principio del año y al cierre del año pasado ya hemos anunciado que probablemente este año podría ser mejor, que las cosas podrían mejorar. Sin embargo, debo decirles que la situación sigue más o menos igual. Es decir, se ha aumentado la producción de leche, sí, ciertamente, ha llovido más, los pastizales aumentan, las vacas comen más y eso produce más leche. La gran dificultad entre la leche que se produce en el país y la que finalmente llega al público en polvo, pasteurizada, mantequilla, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la relación entre la leche que se produce y la que llega finalmente, la que aprovecha el sector? Nosotros estamos aprovechando hoy alrededor del 10, 12%, ha dicho alguien más por allí, pero ciertamente es muy poco del producto total lo que se produce. En Venezuela se producen alrededor de 5 millones y medio de litros de leche al día, y más o menos el 10, el 12% es lo que llega a los anaqueles de la gente. Okay. ¿Por qué? Porque la leche, como sabemos, una materia prima que se deteriora muy rápidamente, entonces necesita una cadena de frío y pasteurización. Esto es muy, muy importante. La Organización Mundial de la Salud dice que para que los seres humanos consuman leche de vacas, etcétera, etcétera, debe ser pasteurizada. Eso necesita una cadena de frío y el elemento más pasteurización. Como eso es muy poco y la cadena de frío es muy débil, entonces llega apenas un poquito. Entonces, contra ese volumen de esos 10% más o menos, va toda la industria, pasteurizado, polvo, yogures, helados, etcétera, etcétera. Entonces hay una presión enorme sobre el precio de ese producto. Por eso es que cuando vemos por allí comentarios que la leche pasteurizada cuesta muy cara, que está muy desaparecida además, la larga duración es costosa, la leche en polvo, etcétera, etcétera. Pues bien, es un tema de la estructura de costos desde abajo hacia arriba. Hemos intentado mantener los programas de sustento para los productores para que haya mayor cantidad de leche, pero tenemos problemas con el producto final. La gente está empobrecida, no tiene capacidad de compra, entonces es difícil fabricar productos, tenerlos en el público a un precio razonable. Pues las soluciones para esto, bueno, mira, nosotros hemos planteado fundamentalmente hay que aumentar la producción interna, por supuesto. ¿Cómo se aumenta la producción? Es un programa un poquito más largo porque necesitas tener más vacas, necesitas mejorar el pastizal, el mantenimiento. Ampliar el rebaño, digamos. Exacto, ampliarlo, por supuesto. Pero obvio, si hoy para mañana aumentamos de 10%, por ejemplo, y llegamos allá al 30%, por decirte algo, necesitas algo muy importante, que es la cadena de frío. Sin la cadena de frío no estás haciendo nada. Vas a seguir produciendo los quesos muy famosos, muy conocidos en Venezuela, los quesos blancos, etcétera, etcétera. Pero debemos decirlo, estos quesos ciertamente, como no son pasteurizados y se hacen como conocemos con leche caliente, son muy fáciles de transmitir enfermedades a los seres humanos. Entonces eso, hace muchos años las estadísticas del Ministerio de Sanidad decían que el consumo de esos quesos era la principal causa de las enfermedades gastrointestinales en Venezuela. Imagínate cómo estamos hoy por ahí. Ahora, cuando usted dice que la cadena de frío es débil, ¿a qué causas obedece esa afirmación? Bueno, fíjate, primero el sistema eléctrico en Venezuela ya lo conocemos. Estaba ahorita, antes de entrar aquí, estaba escuchando, la gente decía que en mi casa no hay luz, que anoche, etcétera, etcétera. Ese es el sistema eléctrico. Para resolver eso, la industria, no solo el sector eléctrico, sino muchas industrias han estado mudándose a plantas eléctricas, instalaciones de otra tecnología, y eso ha funcionado. Pero ¿qué pasa? Esas plantas funcionan con diésel, con combustibles fósiles, y en Venezuela, lamentablemente, a pesar de un país petrolero, tenemos dificultades con esos combustibles. Entonces eso se ha reducido sustancialmente. Entonces esas cadenas de frío son cuesta arriba mantenerlas, y eso obviamente aumenta los costos. Vamos a hablar de los costos de producción. ¿Cuánto cuesta producir leche en nuestro país en la actualidad y cómo está el financiamiento del sector, que es otro de los elementos que afecta a otros sectores económicos del país, pero queremos saber cómo es la realidad de financiamiento en cuanto a este tema? En este momento, ¿cómo se hace? ¿Cómo se está financiando la industria láctea? Mira, fíjate, el sistema de financiamiento en Venezuela, cierto, como todos sabemos, no existe, o es muy poco, o es demasiado costoso. De manera que es muy poco lo que podemos acceder a ese producto. Eso hace, obviamente, presiona sobre la composición del precio final. Hoy día en Venezuela el costo de la leche cruda es a puerta de corral, recién ordeñada, está alrededor de los 60 centavos de dólar, un poco menos, ha bajado. Okay. Pero si lo haces comparativamente con otras economías en Sudamérica,
estamos muy lejos de los precios que se pagan allá. Estos países se pagan 25, 30, hasta 35 centavos de dólar. Nosotros aquí estamos casi al doble de esos productos. Por supuesto, cuando vas agregándole transporte, que tienes el combustible más costoso, que no lo consigues, etcétera, etcétera, la cadena de frío, el tema de comercialización, etcétera, etcétera, el precio al final cuesta, es muy, muy costoso. Tú puedes importar leche en polvo, por ejemplo, leche en polvo en particular, que no es más que sacarle el agua a la leche y traerla en polvo y después volverla a hidratar. Y el costo promedio de los países que tienen mayores volúmenes de esa leche está alrededor de 0,30, 0,25 centavos de dólar por kilo, por litro, perdón. Okay. Entonces te podrás imaginar la diferencia de precio. Por eso nosotros hemos insistido muchas veces, te menciono los CLAP. Los CLAP entraron en un programa que ciertamente requiere mucha cantidad de leche. El Ejecutivo Nacional hablaba alrededor de 1 millón de kilos de leche al mes. Eso es un montón de leche, son más o menos 8 o 9 millones de litros de leche al año. Y esa leche no se consigue, o sea, no hayas donde tenerla. ¿Qué es lo que hemos planteado? Bueno, que la leche que viene de los CLAP sea importada. El Ejecutivo no la traiga de otros mercados. ¿Para cubrir la demanda nacional? Para bajar los precios, para tratar de contener los precios. En otros mercados internacionales se consigue esa leche más barata, en algunos casos sube, baja, pero sí, normalmente es mucho más barato que en Venezuela. Y así en Venezuela nos dedicamos a la producción nacional, a mejorar los precios, a mejorar no tanto los precios, la estructura sobre la cual se produce nacionalmente, para que en el futuro dejemos de depender de las importaciones y ciertamente haya industria venezolana con materia prima venezolana. Vamos a ir a esta hora, señor Figueroa, con un contacto a Margarita específicamente, porque como sabe hoy es el Día de la Virgen del Valle. Al regreso vamos a estar conversando sobre los costos. El productor en el campo, en la tierra, recibe un precio por su leche, por su queso, pero luego entonces en la industria, en los supermercados, vemos que no es nada proporcional lo poco que se le paga al productor